No necesitamos a viejos como tú, frenándonos, dijo moviendo su cabello, como si despedirme fuera una formalidad. Mi nombre es Stanley Rowe, tengo 59 años y he sido el gerente de operaciones en Harper Machinery en Indianápolis, Indiana, durante los últimos 18 años. No soy el tipo de hombre que hace discursos o exige atención en las reuniones, solo la mano firme que mantiene los engranajes en marcha en una empresa que fabrica equipos industriales para la mitad de las fábricas del Medio Oeste. Simplemente sonreí sarcásticamente, asentí una vez y salí de la oficina de Vanessa sin discusiones, sin amenazas, sin drama. Simplemente limpié mi escritorio metódicamente mientras el personal más joven desviaba la mirada. Algunos de ellos habían sido contratados cuando eran adolescentes, ahora hombres y mujeres con familias, y yo había entrenado a todos y cada uno de ellos. Pero nadie dijo una palabra mientras empacaba casi 2 décadas de mi vida en una caja de cartón. Charles Harper había construido la empresa con sus propias manos hace 43 años, comenzó con un solo torno en su garaje y lo convirtió en un negocio de $30 millones a través de pura determinación y una reputación de maquinaria confiable. Me eligió personalmente para dirigir las operaciones cuando su salud comenzó a deteriorarse. Eres el único en quien confío para no tomar atajos, había dicho. Ahora su hija Vanessa, de 28 años, con un título en negocios y 2 años viviendo en Miami, había decidido que la empresa necesitaba modernización y nuevas perspectivas, código para deshacerse de cualquiera que recordara cómo se hacían las cosas antes de que las hojas de cálculo reemplazaran el sentido común. Mientras caminaba hacia mi camioneta cargando esa patética caja de artículos personales, sentí una extraña calma, porque lo que Vanessa no sabía, lo que ni siquiera se había molestado en comprobar, era que mi contrato laboral tenía una cláusula muy específica, una en la que el propio Charles había insistido para evitar que los competidores me robaran, una penalización por despido equivalente a 2 años completos de salarios, y me despedían sin causa justificada. Coloqué la caja en el asiento del pasajero y me senté allí por un minuto, con las manos apoyadas en el volante. A través del parabrisas podía ver el piso de producción, el equipo que yo mismo había mantenido, los sistemas que había implementado, las personas que había contratado, todos a punto de aprender lo que sucede cuando el conocimiento institucional sale por la puerta. No cerré la puerta de golpe, no salí chirriando del estacionamiento. Simplemente giré la llave, puse la camioneta en marcha y me dirigí a casa para llamar a Harold Preston, un amigo abogado que había estado esperando una excusa para tomar un caso corporativo tan sencillo. Nunca había sido del tipo llamativo, casado 29 años con mi esposa Linda antes de que el cáncer se la llevara hace 4 años. Cría 2 hijos que estaban bien, un hijo en Denver con una empresa de ingeniería, una hija enseñando 3er grado en Cleveland. Mi vida se había construido en torno a la consistencia y la confiabilidad, el mismo enfoque que había aportado a Harper Machinery. Charles Harper había sido más que un jefe, en muchos sentidos fue la figura paterna que nunca tuve realmente. Mi propio padre había desaparecido cuando yo tenía 11 años, dejando a mi madre para criar a 3 niños con el salario de una secretaria. Charles se había arriesgado conmigo cuando tenía 41 años, saliendo de un despido de una planta automotriz moribunda sin nada más que experiencia práctica y un título de ingeniería mecánica de un colegio comunitario. Las credenciales no construyen máquinas, había dicho Charles durante mi entrevista, los hombres con sentido y habilidad lo hacen. Me ascendió a gerente de operaciones en 2 años. Charles y yo no éramos del tipo que iban a pescar juntos o al bar después del trabajo, pero había un respeto entre nosotros que iba más allá del lugar de trabajo. Cuando Linda enfermó, él había sido quien reorganizó mi horario sin que yo siquiera se lo pidiera, asegurándose de que pudiera llevarla a todos los tratamientos. La familia primero, Stanley, siempre. La primera señal de advertencia llegó hace aproximadamente 1 año cuando Vanessa comenzó a aparecer en las reuniones recién salida de la escuela de negocios, cargando un portafolio de cuero y dejando una nube de perfume caro, hablando de sinergia y disrupción del mercado. A veces veía a Charles hacer una mueca ante sus sugerencias propuestas que habrían destripado nuestro control de calidad o subcontratado componentes que siempre habíamos fabricado internamente, pero nunca la contradijo públicamente, simplemente arregló las cosas en silencio después. Necesita aprender, Stanley, me dijo una tarde, apoyado en el marco de la puerta de mi oficina, algunas lecciones no se pueden aprender de los libros. La segunda advertencia fue cuando Charles anunció su retiro hace 3 meses. Problemas cardíacos, dijo, aunque sospeché que se trataba más de sucumbir a la presión de Vanessa. Parecía derrotado cuando me entregó el organigrama actualizado con el nombre de Vanessa en la parte superior. Le hice prometer que mantendría intacto al equipo principal, había dicho sin mirarme a los ojos. La experiencia que todos ustedes aportan es lo que hace que este lugar funcione.
Simplemente asentí, pero algo en mis entrañas se apretó, la forma en que Charles no me miraba directamente, como si supiera lo que venía pero no pudiera decirlo. La mañana después de mi despido, estaba sentado en la mesa de mi cocina revisando mi contrato laboral con Harold cuando sonó mi teléfono. El nombre de Charles se iluminó en la pantalla. Casi no respondo, casi, pero 18 años de respeto no desaparecen de la noche a la mañana. Stanley, su voz sonaba tensa, ¿qué demonios pasó ayer? Pregúntale a tu hija, dije manteniendo mi tono neutral, no enojado, simplemente diciendo los hechos. Lo hice, dijo que eras. Hizo una pausa, buscando palabras, resistente a la nueva dirección. Dijo que estaba socavando su autoridad con el equipo de planta. No dije nada, simplemente dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Charles me conocía mejor que eso, sabía que nunca socavaría a nadie. ¿Vas a presentar una demanda, verdad?, preguntó finalmente. Ya lo hice, respondí, Harold Preston se está encargando. Charles exhaló pesadamente. Le dije que mirara los contratos, dije antes de renunciar, que había protecciones establecidas. Otra pausa. Dijo que limpió la casa ayer. Tú, Thomas, Jennifer, cualquiera mayor de 50. Mi mandíbula se apretó. Thomas había sido nuestro jefe de ingeniería durante 12 años, Jennifer dirigía el laboratorio de control de calidad como si fuera su reino personal, ambos irreemplazables a su manera. Esa es la dirección que querías, Charles, despedir a todos los que construyeron el lugar contigo. Sabes que no es así, dijo con voz cansada, pero le di el control, es suyo para dirigirlo ahora. Escuché voces de fondo en su lado, una de ellas claramente la de Vanessa, aguda y exigente. Tengo que irme, dijo Charles rápidamente. La llamada terminó abruptamente. Dejé el teléfono y miré mi contrato extendido sobre la mesa, sección 12, párrafo 3. En caso de despido sin causa documentada, como se define en el apéndice C, el empleado tendrá derecho a una indemnización por despido equivalente a 24 meses del salario actual. Harold lo había resaltado en amarillo. Es hermético, me había dicho, o pagarán o los llevaremos a los tribunales donde ganaremos y también pagarán mis honorarios. Caminé hacia la ventana que daba a mi patio trasero. El arce que Linda y yo habíamos plantado cuando nos mudamos por primera vez hace 26 años ahora se elevaba sobre la propiedad. Lo habíamos cuidado a través de 2 rayos y una enfermedad que casi lo mata. Lo reparamos, lo apoyamos, le dimos lo que necesitaba para prosperar. Algo cambió dentro de mí, ya no se trataba solo de dinero, se trataba de valor, de reconocer lo que la experiencia aporta, de respetar los cimientos que otros construyeron antes de que decidiera renovar la casa. Cogí mi teléfono y llamé a Thomas, luego a Jennifer. Para el mediodía, había hablado con todos los empleados veteranos que Vanessa había despedido. Algunos estaban conmocionados, otros furiosos, todos preocupados por su futuro. Respira hondo, le dije a cada uno de ellos, revisa tus contratos, llama a Harold. Luego hice una llamada más a Douglas Klein, propietario de Precision Parks al otro lado de la ciudad, un hombre que había estado tratando de alejarme de Harper durante años. ¿Todavía te interesa esa conversación?, le pregunté. 3 días después de ser despedido, me senté frente a Vanessa y el abogado corporativo de Harper Machinery en una oficina del centro. Harold Preston a mi lado, su maletín desgastado abierto, mi contrato exhibido de manera prominente. Esto es ridículo, dijo Vanessa sin siquiera mirar el documento, estamos implementando una nueva dirección, esa es causa suficiente. Harold, de 67 años, con el comportamiento paciente de un hombre que había visto todos los trucos corporativos, simplemente señaló la cláusula resaltada. El despido sin causa, como se define en el apéndice C, requiere una indemnización equivalente a 24 meses de salario, aproximadamente 320,000 en el caso del señor Rose. El abogado corporativo, un joven llamado Justin que parecía recién salido de la Facultad de Derecho, escaneó el contrato con creciente incomodidad. Señorita Harper, la definición de causa aquí es bastante específica: problemas de rendimiento, violaciones éticas, actos criminales. Se resistía al cambio, interrumpió Vanessa cruzando los brazos, eso es insubordinación. ¿Dónde está la documentación?, preguntó Harold, advertencias por escrito, planes de mejora del rendimiento. Porque el apéndice se requiere un patrón documentado, no un solo caso. Justin hojeó una delgada carpeta frente a él, sin encontrar nada. El rostro de Vanessa se tensó. Bien, entonces le pagamos unos meses de indemnización y seguimos adelante. 24 meses, corrigió Harold, como se estipula. Eso es ridículo, espetó ella. Ofreceremos 6 meses, tómalo o déjalo. Me quedé callado, observándola.
En ese momento, me recordó a su padre, el mismo gesto obstinado en la mandíbula, pero la terquedad de Charles siempre había estado al servicio de construir algo, la de ella parecía dirigida a derribar. Harold cerró su maletín. Entonces procederemos con la acción legal. El descubrimiento debería ser interesante, especialmente con respecto al despido simultáneo de varios empleados mayores de 50. Los ojos de Justin se abrieron ligeramente, se inclinó hacia Vanessa y le susurró algo urgente. Ella lo apartó. Antes de que hagas amenazas, dijo Vanessa ignorando a Harold por completo, debes saber que estamos preparados para luchar contra esto, estarás en la corte durante años. Finalmente hablé, tengo tiempo, y lo haremos saber en toda la industria que eres difícil, agregó, buena suerte encontrando otro puesto a tu edad. Fue entonces cuando su padre apareció en la puerta. No había visto a Charles desde su fiesta de jubilación. Parecía más delgado, más pálido, pero sus ojos estaban tan agudos como siempre. Vanessa, dijo en voz baja, una palabra. Estamos en medio de algo, papá, ahora no. No era una solicitud. Salieron por la pared de vidrio de la sala de conferencias. Pude verlos discutir, Charles gesticulando enfáticamente, la postura de Vanessa volviéndose más defensiva. Cuando regresaron, Vanessa no me miró. Justin, dijo Charles, prepara el acuerdo de indemnización tal como está escrito en el contrato. Papá, comenzó Vanessa. Ahora no, Charles se volvió hacia mí. Me disculpo, Stanley, no es así como quería que terminaran las cosas. Asentí una vez, nada más necesitaba decirse entre nosotros. Mientras Harold y yo nos levantábamos para irnos, Vanessa se interpuso frente a mí. Esto no ha terminado, revisaré todas las relaciones con los proveedores, cualquier empresa que te contrate puede olvidarse de hacer negocios con Harper. Charles palideció ante sus palabras, pero no dijo nada. Simplemente asentí de nuevo, pensando en mi conversación con Douglas Glenn el día anterior sobre la oferta de asociación que había hecho sobre el nicho de mercado que Harper había estado ignorando durante años, al que Precision Parts estaba a punto de entrar. Tienes razón en una cosa, le dije, no ha terminado. El pago por despido llegó a mi cuenta una semana después. $320,000, menos impuestos, más dinero del que jamás había visto a la vez. Debería haberme sentido reivindicado. En cambio, me sentí vacío. El dinero no era el punto, tampoco la venganza. En realidad, se trataba de algo más profundo. Esa misma tarde, conocí a Thomas Baldwin, nuestro ex jefe de ingeniería, en un restaurante a medio camino entre nuestras casas. El lugar estaba casi vacío a las 3 de la tarde, solo un par de camioneros en el mostrador y nosotros en una cabina trasera. Harold me consiguió una indemnización de 1 año, dijo revolviendo su café sin beberlo. No tan bueno como tu trato, pero mejor que nada. Quieren que firmes un acuerdo de confidencialidad. Thomas asintió. No puedo hablar sobre procesos patentados o prácticas comerciales durante 5 años. Soltó una risa amarga, 40 años en ingeniería y de repente no puedo hablar de mi propio trabajo. Lo firmarás. No veo muchas opciones. Tengo una nieta que comienza la universidad el año que viene. Empujé una tarjeta de presentación sobre la mesa. Douglas Glenn, Precision Parts, está buscando un consultor. Dije, alguien que entienda de hidráulica de precisión, sin acuerdo de confidencialidad requerido. Thomas miró la tarjeta. Harper me demandaría si aceptara esto. No, si solo estás asesorando sobre estándares generales de la industria, no hay nada de propiedad intelectual en eso. Se guardó la tarjeta lentamente. ¿Qué está pasando, Stanley? Esto no se parece a ti, revolviendo el avispero. No le había contado a nadie sobre mi acuerdo con Douglas todavía, pero Thomas merecía saberlo. Habíamos trabajado codo con codo durante más de una década. Me estoy asociando con Precision, dije en voz baja. Douglas me está incorporando para dirigir una nueva división, componentes hidráulicos especializados, el trabajo personalizado de alto margen en lotes pequeños que Vanessa cree que es una pérdida de tiempo. Las cejas de Thomas se dispararon. El trabajo personalizado, Charles siempre dijo que ese era el futuro de Harper, y Vanessa lo está matando para centrarse en la producción en masa. Cree que puede competir con los fabricantes extranjeros en precio. No puede, dijo Thomas rotundamente, no con nuestros costos laborales. Lo sé, Charles también lo sabía. Thomas se inclinó hacia adelante. Es por eso que me estás diciendo esto. ¿Crees que Charles está involucrado de alguna manera? Negué con la cabeza. No, pero almorcé con Jennifer ayer, dijo. Dijo que Vanessa ha estado liquidando equipos, la maquinaria especializada que Charles compró el año pasado para el trabajo personalizado, ya ha vendido la mitad. Eso es más de 2 millones en equipos, dijo Thomas con los ojos muy abiertos. A precios de subasta, probablemente obtuvo 30 centavos por dólar. Thomas se recostó, comprendiendo el amanecer. Está desmantelando la empresa, convirtiendo activos en efectivo. Asentí.
Y adivina quién ha estado comprando propiedades en Miami. Jesús. Thomas se pasó una mano por la cara. Charles lo sabe. No lo creo. Construyó esa empresa para el legado, no para la liquidación. Nos sentamos en silencio por un momento, ambos procesando lo que esto significaba no solo para nosotros, sino para los más de 100 empleados que aún estaban en Harper, para el trabajo de la vida de Charles. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Thomas finalmente. Construir algo mejor, dije simplemente, algo que respete tanto el pasado como el futuro. Con Douglas Klein. Douglas es solo un inversor, sonó escéptico Thomas. Douglas está a 2 años de jubilarse, él mismo quiere respaldar a personas que saben lo que hacen y luego hacerse a un lado. Y déjame adivinar, necesitas un ingeniero que entienda de hidráulica, sonreí por primera vez en semanas. El puesto es tuyo si lo quieres, una vez que tu acuerdo de confidencialidad se limite a información realmente patentada, no a conocimiento general. Thomas me estudió. Esto no es solo negocios para ti, ¿verdad? Es personal, se trata de valor, dije, de construir algo que dure. Eso es todo lo que siempre he querido hacer. 2 meses después de mi despido, me senté en la oficina de Douglas Klein revisando los planos arquitectónicos de las nuevas instalaciones. El almacén convertido en el lado este de Indianápolis albergaría Cornerstone Precision, nuestra nueva empresa especializada en componentes hidráulicos personalizados. El nombre había sido idea de Thomas. Construir desde las esquinas hacia arriba, había dicho, así es como se hace algo que dura. Douglas, un hombre corpulento con una barba blanca completa y mangas perpetuamente arremangadas, extendió los contratos de los proveedores sobre su escritorio. ¿Talleres mecánicos confirmados?, dijo, pueden entregar las primeras 5 unidades el próximo mes. Y el programador de CNC comienza el lunes. Douglas me miró con complicidad. Ex empleado de Harper, dijo, me comentaste que nos recomendaste. Asentí. Jason había estado en Harper durante 6 años, brillante con el modelado por computadora, criminalmente mal pagado. Vanessa había recortado el presupuesto de su departamento en un 30% mientras duplicaba su propio salario. Había renunciado hacía 2 semanas. ¿Cuántos son ahora?, preguntó Douglas. 7, respondí, todos de alto rendimiento. Douglas silbó bajito. Harper está perdiendo talento rápidamente. La gente sigue a un buen liderazgo, dije. Vanessa no lo está proporcionando. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Jennifer. Todavía trabajaba en el laboratorio de Harper, pero me proporcionaba información. Con su jubilación a 3 años de distancia, no podía permitirse irse, pero ciertamente podía mantener los ojos abiertos. El mensaje contenía una foto de un memorándum interno, retrasos en la producción, problemas de control de calidad, 3 clientes importantes amenazando con retirar contratos por plazos incumplidos. Se lo mostré a Douglas, quien ajustó sus gafas de lectura para ver mejor. Tal como predijimos, dijo, la fuga de cerebros ya está afectando la producción. Me guardé el teléfono sin sentir ninguna satisfacción por la noticia. Harper empleaba a familias que conocía desde hacía años, personas con hipotecas, hijos en la universidad, padres en hogares de ancianos. Su sufrimiento no era mi objetivo. Deberíamos comunicarnos con Midwest Manufacturing, dije, refiriéndome a uno de los clientes más importantes de Harper, hacerles saber que estaremos operativos en 60 días. Douglas asintió, tomando nota. Ya programé una reunión para la próxima semana, sus gerentes de compras están ansiosos por hablar. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al piso del almacén de abajo. Los trabajadores estaban instalando las primeras piezas del equipo, los huesos de algo nuevo, algo construido sobre el respeto por la experiencia y la innovación por igual. Mi teléfono sonó, el nombre de Charles Harper en la pantalla. Debería contestar esto, le dije a Douglas, quien asintió y salió, cerrando la puerta detrás de él. Charles, respondí. Stanley, su voz sonaba cansada, derrotada. Necesitamos hablar, estoy escuchando. Un suspiro pesado. Sé lo que estás haciendo, la nueva empresa, los empleados de Harper. ¿A quién estás contratando? No dije nada. No era ilegal, ni siquiera poco ético, solo negocios. No llamo para pedirte que te detengas, continuó Charles. Llamo para pedir tu ayuda. Eso me pilló desprevenido. ¿Qué tipo de ayuda? Del tipo que podría salvar lo que queda de mi empresa, hizo una pausa. Vanessa ha estado vendiendo activos, recortando gastos en calidad, la junta está preocupada, yo también. ¿Por qué me dices esto? Porque eres el único que conoce cada parte de la operación, el único que podría ver un camino a seguir, otra pausa. Y porque debería haberte escuchado hace meses cuando me advertiste que ella no estaba lista. Cerré los ojos, pensé en todos esos años trabajando junto a Charles, construyendo algo de lo que ambos estábamos orgullosos, algo que empleaba a cientos de personas que confiaban en nosotros para tomar buenas decisiones. ¿Qué me estás pidiendo exactamente?
Charles, ven a mi casa esta noche a las 7, trae a Thomas si está dispuesto. La junta quiere reunirse para discutir opciones. Opciones, sí, la voz de Charles se fortaleció ligeramente, incluyendo un cambio en el liderazgo. Volví a mirar el piso del almacén, a nuestra pequeña pero creciente operación, al futuro que había estado construyendo a partir de las cenizas de la traición. Estaré allí, dije finalmente, pero no prometo nada. Justo alivio era evidente en su voz. Y Stanley, sí, gracias por seguir atendiendo mis llamadas. 6 meses después de ser despedido, me paré en la parte trasera de la sala de conferencias principal de Harper Machinery. La reunión trimestral de todos los empleados acababa de comenzar, con Vanessa a la cabeza de la mesa, flanqueada por su nuevo equipo ejecutivo, la mayoría menores de 35 años, todos con aspecto nervioso. Se suponía que no debía hablar hasta el final, ese había sido el acuerdo con la junta. Dejar que Vanessa presentara primero sus resultados trimestrales, darle la oportunidad de explicar la caída del 37% en los ingresos, los contratos perdidos, las fallas en el control de calidad. Estaba a la mitad de una presentación, culpando a las condiciones del mercado y las ineficiencias heredadas, cuando me notó. ¿Qué está haciendo él aquí?, exigió señalando en mi dirección. Charles, sentado en silencio entre los miembros de la junta, asintió al presidente, quien se puso de pie. Vanessa, dijo el presidente, la junta ha tomado una decisión con respecto al liderazgo de la empresa. Su rostro se puso blanco. No pueden hablar en serio. Stanley, continuó el presidente volviéndose hacia mí, ¿te gustaría explicar el nuevo acuerdo? Di un paso al frente, sosteniendo una carpeta, la misma que Harold había preparado para mi despido meses antes, pero con un contenido muy diferente ahora. Harper Machinery se fusiona con Cornerstone Precision, dije con voz firme. La junta ha aprobado el acuerdo de adquisición esta mañana. Vanessa se rió bruscamente. Esto es absurdo, soy la accionista mayoritaria. No, dijo Charles poniéndose de pie lentamente, tienes el 20%, yo mantuve el 51%, que ahora he votado a favor de la fusión. Deslicé la carpeta sobre la mesa hacia ella. Cornerstone absorberá la división de hidráulica personalizada de Harper, el resto continuará bajo un nuevo liderazgo, mi liderazgo. Thomas, dijo entrando desde la puerta. Vanessa hojeó los documentos con las manos temblorosas. Esto es. Negocios, terminé por ella. Nada personal. Un año después de la fusión, me paré en la instalación de producción ampliada que ahora albergaba tanto a Cornerstone Precision como a Harper Custom Hydraulics. Los trabajadores se movían eficientemente entre las estaciones, el ritmo de la maquinaria creando una sinfonía de productividad que había extrañado durante mis meses fuera. Llegaron los números trimestrales, dijo Charles entregándome un informe. Los mejores en 5 años. Asentí, escaneando las cifras. Márgenes de beneficio al alza, retención de empleados estabilizada, 3 nuevas patentes presentadas. Vanessa llamó ayer, dijo Charles en voz baja desde Miami. Levanté una ceja, pero no dije nada. Después de la fusión, ella había tomado su liquidación y había desaparecido sin despedidas, sin disculpas. Está comenzando una empresa de consultoría, continuó. Preguntó si invertiría. Lo harás. Charles negó con la cabeza. Le dije que regresara a Indianápolis primero, que aprendiera el negocio desde cero, como lo hice yo, como lo hiciste tú, y colgó, sonrió con tristeza. Pero volvió a llamar esta mañana, preguntó si la oferta seguía en pie. Debajo de nosotros, observé a Jason entrenando a 2 nuevos programadores en nuestro último sistema, a Jennifer con su bata de laboratorio inspeccionando componentes con su precisión característica, a Thomas en una estación de trabajo dibujando una modificación de diseño a mano antes de transferirla a la computadora. Experiencia e innovación trabajando codo con codo, no en conflicto, no uno reemplazando al otro, sino construyendo algo más fuerte juntos. ¿Sabes?, dijo Charles, cuando escribí esa cláusula de indemnización en tu contrato, nunca imaginé cómo resultaría. Sonreí. Yo tampoco. Nos quedamos en un cómodo silencio, observando cómo la empresa que ambos habíamos ayudado a construir continuaba creciendo. Algunas lecciones son caras, pero las que se quedan, las que cambian nuestra forma de ver el mundo, esas siempre valen la pena.